vacías. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando notó un papel debajo del parabrisas de su camioneta. Frunciendo el ceño, Caleb lo sacó. Apretó la mandíbula al leer la palabra escrita con tinta irregular. Es mía. Aléjate. No había firma. No hacía falta. Caleb apretó la nota con el puño, con el pulso acelerado. A la mañana siguiente, Serena encontró su propia nota, deslizada bajo el limpiaparabrisas de su coche frente a la escuela. Le temblaban las manos al desplegarla. No puedes esconderte. Me perteneces. Se le cortó la respiración, el pánico recorriéndole las venas. Miró a su alrededor en el estacionamiento, esperando que Derek saliera de las sombras. Cuando Caleb llegó para dejar a Aiden, vio su rostro pálido y la nota arrugada en sus manos. No necesitó leerla. Su miedo se lo decía. Basta. Serena, dijo con firmeza, colocando una mano tranquilizadora sobre su brazo. No vas a pasar por esto sola. Las lágrimas brillaban en sus ojos. Pensé que mudarme aquí me mantendría a salvo. Él nunca me dejará ir. La expresión de Caleb se endureció. Fuego protector ardiendo en su pecho. Entonces tendrá que pasar por encima de mí primero. Esa noche, a pesar de sus protestas, Caleb insistió en que Serena y sus pertenencias fueran a su casa. Aiden estaba entusiasmado, corriendo de un lado a otro como si fuera lo más emocionante del mundo. ¿Significa esto que la señorita Vale se queda con nosotros?, preguntó con los ojos muy abiertos. Serena logró sonreír, aunque su voz era suave, solo por un instante. Aiden le agarró la mano sin dudarlo. Ya se siente como una familia. Las palabras impactaron a Serena más de lo que esperaba. Una familia, algo que nunca había tenido de verdad. Dentro de la casa de los Rohr, encontró una extraña sensación de paz. El salón era sencillo, algo desgastado, pero acogedor. Las fotos familiares adornaban la repisa de la chimenea. Caleb sosteniendo al bebé Aiden. La primera foto escolar de Aiden, una foto descolorida de la boda de Caleb y su difunta esposa. Ante eso, ella vaciló, sintiendo una opresión en el pecho, pero Caleb lo notó y habló en voz baja. Era una buena mujer. Aiden no la recuerda mucho, pero guardo las fotos para él. Serena asintió con la cabeza, con un nudo en la garganta. Ella respetaba la honestidad, la crudeza de un hombre que cargaba con dolor y fortaleza. Más tarde esa noche, después de que Aiden se acostara, Serena ayudó a Caleb a recoger los platos de la cena. Sus manos se rozaron al extender la mano para alcanzar el mismo plato, y por un momento, se quedaron paralizadas. Su tacto era cálido, reconfortante, y algo tácito fluyó entre ellos. No tienes que hacer esto por mí, susurró Serena, mirándolo. La mirada de Caleb se suavizó. No lo hago por ti. Lo hago porque quiero, porque tú me importas. Se le cortó la respiración y, por primera vez en años, sintió los frágiles comienzos de la seguridad y tal vez, solo tal vez, del amor. Pero afuera, en las sombras de la calle tranquila, Derek Maddox observaba desde la distancia, con los puños apretados, la rabia grabada en su rostro, su voz baja, una promesa a sí mismo. Ella cree que puede esconderse detrás de él. Pero nadie me la impide. La tormenta estaba lejos de haber terminado. El patio del colegio estaba casi vacío aquella tarde, cuando los últimos niños se dispersaron hacia sus casas. Luces doradas se extendían sobre el pavimento, largas sombras se deslizaban entre los columpios y los bancos. Serena cerró la puerta de su aula con llave, tarareando suavemente mientras recogía sus cosas. Al principio no se percató de su presencia, pero luego su voz le resultó un veneno familiar. ¿Pensabas que podías huir de mí, Serena? Su corazón se detuvo. Se giró y allí estaba él, Derek Maddox. Su figura se apoyaba contra la pared cerca de su coche, con los ojos oscuros y los labios curvados en una sonrisa de suficiencia. Las manos de Serena temblaban mientras apretaba con más fuerza su bolso. Déjame en paz, Derek. Se acabó. Se acercó un poco más, su voz áspera, su presencia sofocante. ¿Se acabó? Eres mía. Siempre serás mía. Su pulso se aceleró, el pánico le atenazaba la garganta. Ella retrocedió un paso,
pero él se abalanzó hacia adelante, agarrándola del brazo. Y entonces, como un trueno, otra voz rasgó el aire. «Déjala ir». Caleb Rohr cruzó el solar a grandes zancadas, con pasos pesados y la mandíbula tensa como la piedra. Sus ojos, llenos de fuego, se clavaron en Derek. Derek sonrió con desprecio, apretando aún más a Serena. «No te metas en esto, mecánico. Ella es mía, no tuya». Caleb apretó los puños. «Ya no». Al segundo siguiente, Derek apartó a Serena de un empujón y lanzó un puñetazo. Caleb lo bloqueó, y el crujido de Knuckles resonó en todo el estacionamiento. La pelea estalló, cruda y brutal. Derek era delgado y enjuto, impulsado por la rabia. Pero Caleb tenía una fortaleza forjada tras años trabajando bajo capós de coches, levantando motores y sobreviviendo a penurias. Cada golpe que lanzaba no solo transmitía fuerza, sino también propósito. Serena les gritó que pararan, con la voz quebrada, pero ninguno de los dos hombres la escuchó. Esto fue más que una pelea. Era una reivindicación de a quien pertenecía. Derek gruñó, con sangre en la comisura de los labios. «Nunca la oirás rugir. No la dejaré ir». Caleb lo acorraló con fuerza contra el capó de un coche, con el pecho agitado y el sudor goteando. Su voz fue baja, gutural y final. «Ella no es tuya. A partir de ahora, es mía». Las palabras resonaron con la nitidez del acero. Por un instante, el mundo pareció detenerse. Serena se quedó paralizada, conteniendo la respiración mientras la declaración atravesaba su miedo. No se trataba de posesión. Era protección, amor, verdad. Él no la reclamaba como de su propiedad. Él la reivindicaba como alguien por quien valía la pena luchar, alguien por quien valía la pena defenderla. Derek forcejeó, pero el agarre de Caleb era inquebrantable. El lejano sonido de las sirenas rasgó el aire cuando la llamada de un vecino finalmente hizo que la policía se dirigiera a toda velocidad al lugar. Los agentes irrumpieron, se llevaron a Derek a rastras y lo esposaron mientras él escupía maldiciones y promesas de venganza. Caleb permaneció allí de pie, con el pecho subiendo y bajando como una tormenta, los nudillos ensangrentados, pero con la mirada fija únicamente en Serena. Temblaba, con lágrimas que le recorrían el rostro. El eco de sus palabras aún resonaba en su interior. Lentamente, ella se acercó a él. Su voz era frágil, casi incrédula. «¿Lo hiciste? ¿Lo decías en serio?» Caleb se secó la frente. Su voz era ahora más suave, pero firme en cada palabra. Sus labios se entreabrieron, su respiración se entrecortó. Durante años, había vivido a la sombra de un hombre que intentó poseerla. Y ahora, frente a ella, se encontraba un hombre que lo había arriesgado todo para decir que ella era suya, no encadenada, sino enamorada. Su mano buscó la de él, temblando al principio, luego firme, y sus dedos se entrelazaron. Y en ese momento, Serena lo sintió. Seguridad, pertenencia y la frágil chispa de una nueva vida que nunca creyó posible. Los días posteriores a la pelea. Sábado por la noche, cenaron juntos en la mesa de la cocina. Pollo asado con patatas al ajillo. Marta le preguntó por su familia. Él habló brevemente de una hermana menor a la que no veía desde hacía más de un año. De unos padres que habían trabajado mucho pero que siempre habían tenido dificultades económicas. No mencionó la enfermedad de su padre hasta más tarde, cuando su voz se suavizó. Fue entonces cuando lo dejé. No podíamos costear los tratamientos y mi matrícula, así que uno de los dos tuvo que irse. Marta escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, simplemente dijo, «Fue una decisión difícil, pero parece que la tomaste por amor». Él se encogió de hombros, mirando su plato. En ese momento no lo sentí como amor. Me sentí como un fracaso. Quería decirle que eso no era cierto, pero sabía que las palabras no siempre eran suficientes. En cambio, le pasó otra ración de patatas como diciendo, «Ya estás aquí. No estás sola». Esa noche, mientras lavaba los platos, lo vio fugazmente por la ventana, de nuevo en el patio, moviéndose como un boxeador, cada golpe cortando el aire fresco de la noche.
Aún no entendía lo que eso significaba, pero pronto lo haría. Era una tarde fresca de martes cuando el vecino de Marta, Tom Davis, pasó a devolverle un molde para pastel que le había prestado a su esposa. Tom era un profesor de gimnasia de secundaria jubilado, alto, de hombros anchos, con una voz que aún se oía en un campo de fútbol americano sin micrófono. Mientras charlaban en el porche, la mirada de Tom se dirigió al patio trasero. Allí estaba Eisen, con la camisa empapada de sudor, moviéndose con movimientos rápidos y precisos, esquivando, zigzagueando, lanzando jabs a un oponente invisible. Tom se quedó paralizado a mitad de la frase. ¿Ese es Eisen Cole? Marta lo miró desconcertada. ¿Lo conoces? Los ojos de Tom se entrecerraron, esbozando una sonrisa. ¿Conocerlo? Yo lo entrené. Ese chico era un rayo en el ring. Las manos más rápidas que he visto a su edad. Ganó el campeonato estatal juvenil de boxeo. Campeonato a los 19. Luego, simplemente desapareció. Marta arqueó las cejas. ¿Boxeo? Nunca lo mencionó. Probablemente no quiera, dijo Tom, sin dejar de observar los movimientos de Eisen con ojo de entrenador. Pero recuerda mis palabras, Marta. Ese chico tiene algo especial. Más tarde esa noche, cuando Eisen entró, Marta mencionó casualmente que Tom lo había reconocido. Se puso rígido al instante, dejando su vaso de agua. No soy yo. Ya no boxeo, dijo casi demasiado rápido. Marta no insistió. De acuerdo, solo quería que supieras que habló muy bien de ti. Pero esa noche, Eisen se quedó despierto, mirando al techo. Recuerdos que había intentado enterrar afloraron. El olor del gimnasio, el escozor del sudor en los ojos, la emoción de conectar un golpe perfecto, el rugido del público, y luego los recuerdos más oscuros, la repentina enfermedad de su padre, las facturas acumulándose, la decisión de dejarlo todo porque la familia era lo primero. Al día siguiente, Tom apareció en la puerta mientras Eisen barría las hojas. Campeón. Saludó con una sonrisa. No soy un campeón, murmuró Eisen. Podría serlo, respondió Tom. Te vi aquí ayer. Todavía tienes la velocidad, el juego de pies. Lo llevas dentro, quieras o no. Eisen negó con la cabeza. No importa. Esa parte de mi vida terminó. ¿Por qué? Preguntó Tom con suavidad. Eisen exhaló, inclinándose hacia adelante. En el palo de la escoba. Porque decepcioné a todos. A mi entrenador, a mis compañeros, a mí mismo. Irme se sentía como rendirme. El tono de Tom se suavizó. A veces la vida no nos da el lujo de elegir el camino perfecto, pero nunca es demasiado tarde para volver al ring, literal o figurativamente. Esa noche, Eisen se encontró en la mesa de la cocina con Marta. Ella sirvió té y lo escuchó mientras él finalmente le contaba todo. Como había sido uno de los boxeadores amateurs más prometedores del estado, como los cazatalentos habían empezado a fijarse en él, como soñaba con ser profesional. Pero entonces el diagnóstico de su padre lo cambió todo. Dejó la escuela, dejó el gimnasio, aceptó cualquier trabajo que pudo encontrar. Pensé que volvería algún día, dijo en voz baja. Pero cuanto más tiempo estuve alejado, más difícil era imaginarme regresar. Siento que perdí mi oportunidad. Marta extendió la mano sobre la mesa, posando suavemente la suya sobre la de él. No la perdiste. A veces la vida simplemente detiene el reloj hasta que estás listo. Crees que se acabó, pero solo está esperando. Para que le dieras al play otra vez. Sus palabras le resonaron mucho después de que ella se acostara. No sabía si tenía razón, pero por primera vez en mucho tiempo, no descartó la idea de plano. En el oscuro patio trasero, Eisen estaba de pie bajo la luz del porche, con los puños en alto. Lanzó un solo jab al aire fresco de la noche, y luego otro. Sus movimientos se sentían más precisos, más seguros, y en algún lugar de su interior, una chispa silenciosa se encendió. El sábado siguiente, Tom Davis llamó a la puerta de Marta.
Llevaba 2 pases para el gimnasio en la mano, uno ya marcado con el nombre de Isen. No acepto un no por respuesta, dijo Tom cuando Isen apareció. Ven al gimnasio conmigo. Solo una vez. Sin presión, sin compromiso. Verás algunas caras conocidas. Dale unos cuantos puñetazos al saco. Si no te gusta, no te molestaré más. Isen vaciló, mirando a Marta. Ella estaba detrás de Tom, con los brazos cruzados y una leve sonrisa en los labios. Ya has estado encerrado aquí demasiado tiempo, dijo. Ve. Es solo una tarde. 1 hora después, el olor familiar a guantes de cuero y polvo de tiza envolvió a Isen en cuanto entró al gimnasio. El golpe sordo de los guantes contra los sacos pesados, el chirrido de las zapatillas sobre la lona. Era como entrar en un recuerdo. Tom lo condujo a una esquina donde un ring vacío lo esperaba. Vamos, lo animó Tom, lanzándole un par de guantes. Al principio, los movimientos de Isen eran rígidos, sus golpes, oxidados. Pero a medida que pasaban los minutos, algo cambió. Su juego de pies se volvió más ágil, sus combinaciones, más precisas. El sudor le corría por las sienes, pero su respiración se sentía constante. El viejo ritmo, el que creía haber perdido para siempre, regresó en oleadas. Desde la banda, Marta observaba, sorprendida por la transformación. El joven retraído que se había mudado a la habitación de su patio trasero era el anterior había desaparecido, reemplazado por alguien rápido, concentrado y lleno de energía. Al terminar la sesión, Isen se quitó los guantes, con el pecho agitado. Había olvidado lo bien que se siente esto, admitió. Pues no lo olvides, dijo Tom con firmeza. Hay un campeonato regional amateur dentro de 3 meses. Te entrenaré gratis. Isen abrió la boca para protestar, pero Marta habló primero. 3 meses no son nada. Si quieres esto, Isen, deberías intentarlo. Ahora tienes gente aquí que cree en ti. Él la miró a Tom, luego volvió al ring, por primera vez en años, dijo, de acuerdo, hagámoslo. Las semanas siguientes fueron agotadoras. Las mañanas de Isen comenzaban con carreras de 500 metros por el vecindario, su aliento formando nubes en el aire fresco del amanecer. Las tardes las pasaba en el gimnasio. Entrenamiento de sparring, ejercicios de velocidad, entrenamiento de fuerza. Tom lo exigía mucho, pero nunca más allá de su límite, observando con orgullo cómo el antiguo fuego volvía a los ojos de sus alumnos. Marta se convirtió en parte de la rutina a su manera. Le preparaba almuerzos saludables, se aseguraba de que su equipo estuviera limpio, y a veces, pasaba por el gimnasio con un termo de té. No gritaba instrucciones ni comentaba sobre su técnica. Simplemente observaba una presencia constante en la esquina, recordándole que siempre había alguien apoyándolo. El ring también. La noticia del regreso de Isen se extendió por el vecindario. Los niños que lo habían visto boxear en el patio ahora abarrotaban el gimnasio después de clases para verlo entrenar. El dueño de una panadería local ofrecía refrigerios gratis los sábados para el futuro campeón. Por las noches, Isen seguía ayudando a Marta en casa. Arregló la puerta trasera que chirriaba, repintó la cerca e incluso reparó una vieja casita para pájaros que Harold había construido. Siento que estás arreglando más que solo la casa, le dijo Marta una noche. Al final del segundo mes, el cuerpo de Isen estaba más delgado, más rápido y más fuerte. Pero lo más importante era que su confianza en sí mismo había crecido. Un jueves frío, Tom le entregó un formulario de inscripción para el campeonato. Esto es todo, dijo Tom. Es hora de hacerlo oficial. Isen firmó sin dudarlo. Esa noche, solo en su habitación, se quedó mirando el formulario sobre el escritorio. Por primera vez desde que se retiró del boxeo, no sintió que estuviera persiguiendo un sueño que se le había escapado de las manos. Sentía que estaba justo donde debía estar. El día del campeonato amaneció frío y brillante, una de esas mañanas que parecían tener su propia electricidad.
Isen se despertó antes del amanecer y empezó a caminar de un lado a otro en su pequeña habitación. Sus guantes estaban cuidadosamente colocados sobre el escritorio, junto al reloj de plata que Marta le había regalado la noche anterior. Después de cenar, ella se lo puso en la mano con los ojos brillantes. Harold se ponía esto en sus mejores días, había dicho ella. Creo que hoy es uno de tus días. En el recinto, el aire estaba impregnado del olor a sudor, resina y expectación. Las sectas llenaban los asientos, sus voces se mezclaban en un murmullo sordo. Tom le dio una palmada en la espalda a Isen. Te has preparado para esto. Confía en ti mismo. Confía en el trabajo. Cuando Isen subió al ring, las luces eran cegadoras, pero mantuvo la vista fija en su oponente, un luchador alto y musculoso con fama de tener comienzos agresivos. Sonó la campana. El primer asalto fue un torbellino de movimientos, esquivas, jabs y el golpe sordo de los guantes contra la carne. En el segundo asalto, Isen recibió un fuerte golpe en las costillas, un dolor agudo e intenso. Por un momento, la duda amenazó con apoderarse de él, pero entonces, en su mente, vio a Marta observando desde las gradas, con las manos fuertemente entrelazadas. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Comenzó el tercer asalto y Isen encontró su ritmo. Su juego de pies era ligero, sus golpes precisos. Esquivó un gancho de derecha y contraatacó con una combinación que hizo tambalear a su oponente. El ruido de la multitud creció como una ola. En la ronda final, el sudor le corría por la cara, pero sentía que la victoria estaba a su alcance. Un rápido jab de izquierda seguido de un preciso cruzado de derecha y su oponente tropezó. El árbitro intervino. Sonó la campana. Se había acabado. Ganador, Isen Cole. El estadio estalló en júbilo. En cuestión de segundos, Tom estaba en el ring, abrazándolo con orgullo. Marta permanecía justo al otro lado de las cuerdas, con lágrimas en los ojos, aplaudiendo con todas sus fuerzas. Luego tuvo lugar la ceremonia de entrega de premios. A Isen le entregaron el cinturón de campeón y un pequeño sobre con el premio en metálico. Le dio la vuelta entre las manos, con una expresión indescifrable. Cuando el locutor le invitó a hablar, Isen dio un paso al frente, micrófono en mano. Esta victoria no es solo mía, comenzó diciendo, con voz firme pero cargada de emoción. Hace unos meses, no tenía hogar, ni rumbo, ni motivos para creer que alguna vez volvería aquí. Entonces alguien me abrió la puerta. Alguien me dio un lugar donde quedarme, una comida caliente y, sobre todo, fe. Marta, me salvaste antes de que yo me salvara a mí mismo. Y entrenador Davis, usted me recordó quién soy. La multitud vitoreó, pero Isen no había terminado. Sacó el sobre del bolsillo y lo levantó. Este es el premio, pero les pertenece a ambos, porque sin ellos yo no estaría aquí ahora mismo. Un murmullo de asombro recorrió el público mientras él caminaba hacia el borde del ring, entregando el sobre a Marta y Tom. Marta negó con la cabeza, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Isen, no lo hagas. Sí, dijo sonriendo. Me diste más que una habitación. Me devolviste las ganas de luchar. La multitud se puso de pie y aplaudió. Los flashes de las cámaras se dispararon. En medio del ruido, comenzó un cántico. Esa noche, al abandonar el recinto, con el cinturón de campeón sobre el hombro, Isen se sintió más ligero que en años. El viento importaba, pero compartirlo lo había hecho inolvidable. Y en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo. La noticia de la victoria de Isen y de su donación del premio a Marta y al entrenador Davis se extendió rápidamente. Los periódicos locales publicaron titulares como Champion comparte su primera victoria, de indigente a héroe. Las entrevistas se sucedían a raudales, pero Isen mantenía sus respuestas humildes, siempre redirigiendo la conversación hacia las personas que le habían ayudado a llegar hasta allí. Mientras tanto, Marta seguía tratando de comprender todo aquello.
Había guardado el sobre intacto en el cajón de la cocina. Una mañana, mientras tomaban el té, le dijo a Isen: «Esto no es solo dinero. Es tu primera victoria. Tu primera prueba de que podías hacerlo. ¿Estás seguro de que quieres que me lo quede?» Se reclinó en su silla, sonriendo. «Marta, no necesito pruebas. Ahora tengo algo mejor, un futuro, y no lo tendría si no me hubieras dado esa habitación». No discutió más, pero decidió cómo lo usaría. La mitad se destinó a arreglar la parte del patio trasero. Pintura fresca, suelo nuevo, una cocina americana en condiciones. El resto lo reservó para emergencias, diciéndose a sí misma que a Harold le habría gustado. Isen continuó entrenando bajo la atenta mirada de Tom, y su nombre empezó a circular en los círculos de boxeo de alto nivel. Le ofrecieron participar en una competición nacional. Una oportunidad para entrar en el tipo de foco de atención con el que antes solo había soñado. La noche antes de partir para su primer gran partido a nivel nacional, Isen llamó a la puerta trasera de Marta. «¿Te importa si entro?», preguntó, aunque ya estaba sonriendo. La condujo afuera, al cuarto del patio trasero. Se detuvo en seco. El espacio se transformó. Unas cortinas nuevas enmarcaban la ventana. El escritorio relucía pulido. Y en el centro había un pequeño jarrón con margaritas. «Es precioso», susurró. «Es tuyo», dijo. «Bueno, es tuyo para regalar. Quería dejarlo listo para la próxima persona que lo necesite. Alguien como yo». Ella lo miró con un nudo en la garganta. «Isen», dijo encogiéndose de hombros, algo avergonzado. «Me enseñaste algo. Ganar no se trata solo de cinturones o premios en metálico. Se trata de lo que haces con las oportunidades que tienes. Y ahora quiero darle una oportunidad a otra persona». Por un momento, permanecieron allí en silencio, con el zumbido del tráfico lejano llenando el espacio entre ellos. Entonces Marta dio un paso al frente y lo abrazó. A la mañana siguiente, Marta lo esperaba en la estación de autobuses para despedirlo. Llevaba su cinturón de campeón colgado de un hombro y su bolsa de viaje en la otra mano. «¿Estás nervioso?», preguntó ella. «Emocionado», dijo él. «Pero esta vez es diferente. No estoy corriendo hacia algo ni huyendo de algo. Simplemente estoy donde debo estar». Antes de subir al autobús, la abrazó con fuerza. «No solo me diste una habitación, Marta», dijo en voz baja. «Me devolviste las ganas de luchar». Observó cómo el autobús se alejaba, sintiendo una mezcla de orgullo y la tristeza de la despedida. Pero ella sabía que aquello no era un adiós. No precisamente. Isen formaba parte de su vida ahora, sin importar a dónde lo llevara el camino. Esa tarde, se sentó en el patio trasero con una taza de té. La habitación recién renovada resplandecía cálidamente bajo la luz del porche. Se imaginaba el día en que otra persona llamaría a su puerta, cansada y perdida, y cómo le entregaría la llave con las mismas palabras que una vez le había dicho a Isen. «Todo el mundo merece un lugar para volver a empezar». En la pequeña radio de la cocina que tenía al lado, captó la voz del locutor deportivo. Isen Cole, el niño mimado que protagonizó la remontada, subirá al ring en el campeonato nacional este sábado. Todas las miradas están puestas en la estrella emergente de nuestra propia ciudad. Marta sonrió, y el vapor de su té se elevó en espirales hacia el aire fresco de la noche. En algún momento pensó que su vida se había vuelto tranquila y sin sobresaltos. Pero ahora, cada grito de ánimo que resonaba en las peleas de Isen parecía pertenecerle también a ella. Porque en su patio trasero, con un pequeño acto de bondad, sin saberlo había acogido a un campeón y le había ayudado a encontrar la lucha que llevaba dentro.